las agencias de calificación. Las agencias de calificación, por cierto, y aquí un inciso, las agencias de calificación no nacen en el año 2000, no nacen en 1990, nacen algunas a mediados del siglo XIX, Standard & Poor's, y otras hace 100 años. Moody's y Fitch. 100 años. Es decir, nada que ver con una realidad, con la novedad y todo eso, nada que ver. Es decir, ellas califican con AAA esos productos y esos productos se expanden por todo el mundo. Hay que recordar que las fronteras han caído, hay desregulación, etc. Es decir, se disemina por todo el mundo un producto que es basura, pero que se vende como si fuera algo con valor. Bien, y llega el crack 2007, resulta que el valor de las hipotecas y de las viviendas, etcétera, cae, por tanto no se soporta, digamos, esa generación de valor supuesto, ¿no?, basado en un bien, que son las hipotecas, que se dejan de pagar masivamente, y estalla la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos. Claro, si ya hemos, digamos, diseminado el virus, esa subprime, por todo el mundo, y hay un montón de bancos que tienen, digamos, dentro de sus activos, entre comillas, ese tipo de bienes, que de activos no tienen nada, pues evidentemente los balances están falseados. Quizá no porque ellos lo falsearan deliberadamente, pero realmente están falseados. Eso por una parte. Y por otra parte, digamos, los países en general, pues, digamos, la economía en general de los países, sobre todo, como sabemos, los países del Mediterráneo, lo estamos sufriendo, pues se viene abajo. Y claro, se viene abajo significa todo lo que estamos viendo después, es decir, que hay un montón de personas que tienen mucha menos capacidad económica, un empobrecimiento generalizado, los servicios públicos empiezan a desaparecer, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el daño es masivo y muy, muy intenso, ¿no? Y todo comienza cuando determinadas agencias de calificación, en connivencia con los que, digamos, transmiten esos productos, deciden calificar eso con una AAA en lugar de como subprime, hipoteca basura, en fin, porquería, ¿no?, desde el punto de vista económico. Bien. ¿Qué pasa a partir de aquí? ¿Podemos hacer algo contra esto desde el punto de vista penal, ¿no?, que es lo que aquí ahora nos interesa? Desde otro punto de vista, todos tenemos opiniones, ¿no? Pues en nuestro país se presentó una querella, Izquierda Unida presentó una querella contra las agencias de calificación. Algunos pueden empezar a pensar, vamos a ver, delincuencia, por una parte, ahora no estoy hablando de delincuencia organizada, no estoy hablando de los malos, de los que, en fin, los que trafican con armas y tal. Por cierto, los estados también trafican con armas. El otro día aparecía una denuncia del juez que es un poco extraño el juez, pero bueno, que habla de que Aznar está también involucrado en el tráfico de armas. Bueno, ya veremos a ver por dónde sale eso. Pero no son los malos, son los buenos. Es decir, los que han provocado este empobrecimiento generalizado de gran parte de la población mundial, sobre todo en Europa, ¿no?, son los buenos. O sea, que nada que ver con eso. Bueno, pues Izquierda Unida presenta una querella. Primer problema, las agencias de calificación no son españolas. Eso se ha decidido en otro lugar. ¿Es competente este tribunal, la Audiencia Nacional Española? Bueno, pues afortunadamente en el auto donde se desestima la querella, pero bueno, se desestima la querella, pero en primer lugar se dice que sí sería competente España para... ¿Por qué? Pues porque los efectos del delito se han producido también aquí, ¿no? Es decir, esos productos se han vendido a todo el mundo, también a España, y por tanto también los tribunales españoles serían capaces de juzgar ese delito si existiera el delito, ¿no? Entonces, ¿de qué delito estamos hablando? Estamos hablando de un delito que se llama de manipulación de precios, ¿no?, de alteración de precios deliberadamente para producir un perjuicio. Y estamos hablando también del uso y abuso de información privilegiada para obtener algún beneficio. En la querella, Izquierda Unida de lo que habla es de la calificación que hacen las agencias de la deuda española. Las agencias de calificación califican las hipotecas basura
pero también califican la deuda española, como todos sabemos ya, y no lo sabíamos hasta un determinado momento. Afortunadamente luego lo empezamos a saber cuando nos empezaron a descalificar, ¿no? Como a los jugadores de fútbol. Nos descalificaron y entonces supimos lo que eran las agencias de calificación. Bien, la querella Izquierda Unida dice que en un momento determinado, sobre todo en un momento determinado, que es abril de 2010, seguramente os sonará mayo de 2010, que es cuando el gobierno socialista da ese giro extraño, ¿no? Porque Bruselas dice que hay que cambiarlo todo, ¿no? Y nos rebajan la cuota de los funcionarios, en fin, todo eso. En abril de 2010 es cuando se produce una rebaja en la calificación de la deuda española. En un momento determinado de un día, 3 minutos antes de que los mercados cierren, ¿no? Algo sospechoso. En 3 minutos no soy capaz de decir cuántas transacciones en el mundo se pueden realizar, pero lo podéis imaginar. La tecnología de la información y de la comunicación permiten que las transacciones bursátiles se hagan masivamente en muy pocos segundos, ¿no? Por tanto, en 3 minutos se podían hacer. Lo que denuncia Izquierda Unida es eso, ¿no? Que en esos 3 minutos se hicieron transacciones conociendo la rebaja en la calificación y aprovechando esa información privilegiada. Bueno, lo que dice la Audiencia Nacional es, primero, lo que hacen las agencias de calificación es opinar. Claro, opinan que esto vale y resulta que no vale. Por cierto, en un tribunal de California ha habido una demanda no penal sino civil y los tribunales han desestimado la demanda de la mayor compañía de planes de pensiones estadounidenses. Ha desestimado la demanda también basándose en que las agencias emiten opiniones y que la opinión es libre. Según la Constitución americana y también la española, la opinión es libre, claro. La opinión es libre, pero eso no es una opinión. Son 3 agencias calificadoras oligopolísticas, porque son 3, y que tienen 100 años o 150 años, pero ¿qué es esto? O sea, es la calificación lo que ha permitido que todos esos productos basura se diseminen por el mundo, o sea que no es una opinión, ¿no? Y cuando baja la calificación de la deuda española tampoco es una opinión, es que eso tiene efectos directos, ¿no? Sobre la economía española. Bueno, al final la Audiencia Nacional llega a la conclusión de que no ha habido claramente una manipulación de precio, que no se puede investigar cuántas transacciones se han hecho en esos 3 minutos, claro, sobre todo si no se quiere investigar. A lo mejor se puede investigar algo, pero no se puede investigar y, por tanto, desestima la querella. Punto. Final. Las agencias de calificación no van a ser condenadas en España por la calificación que hicieron en su... Segunda cuestión, y con esto ya termino. El tema de las preferencias. ¿Por qué aludimos aquí a las preferencias? A lo mejor no se liga una cosa con otra. Pues sí. Evidentemente, porque sobre todo en las cajas de ahorro, como se sabe, digamos, todo ese monto de supuestos activos que no eran tales, da lugar a unos agujeros contables impresionantes, lo cual provoca que en un determinado año, 2009, se multiplique por no sé cuánto, digamos, la convocatoria a la emisión de participaciones preferentes, que algunos pues van y compran, ¿no? Y adquieren. Claro, participaciones preferentes, es como del producto estructurado. Participación preferente respecto de qué, respecto de nada, si es todo lo contrario, ¿no? Es decir, ya el propio nombre era engañoso. Bueno, pues... ¿Y qué pasa contra eso? Es decir, ya sabemos todos que ha habido, desde el punto de vista, una estafa masiva, es decir, que la gente iba a adquirir lo que pensaba que era un depósito, no era un depósito, era un depósito a 50 años, ya veremos si te pagamos o no te pagamos, es decir, nada que ver con lo que la gente en general pensaba que estaba adquiriendo, algunos sí, algunos sabían lo que estaban adquiriendo, pero la mayoría creo que no. Claro, esto se está resolviendo todo por la vía civil y del arbitraje, como sabéis, ahora Bankia está permitiendo el arbitraje, ¿no? Es decir, todo, como veis, mecanismos de derecho privado, ¿no? Que no intervenga el derecho penal, el jus in peius, que no intervenga. Pero vamos a ver, si aquí todas las cajas de ahorro, casi todas, han utilizado este instrumento para, digamos, sugestionar al inversor y decirle, no, es que esto es una buena inversión, porque si no, ¿para qué va a invertir? Sabiendo
que no era tan buena inversión, eso en mi pueblo, según yo estudié el derecho penal, eso es una estafa. Pues no, no es una estafa. Fiscalía General del Estado, el fiscal general del Estado enseguida, cuando se empezó a hablar de que había posibilidades de intervenir penalmente y tal contra las cajas de ahorro por esto, no, yo no creo que esto pueda ser una estafa y tal, no sé qué, no. Claro, es que resulta que a lo mejor sí hay engaño, etcétera, ¿no? Bueno, solución. La memoria de 2013, la memoria de la Fiscalía General del Estado de 2013, hace 2 meses, hay un capítulo específico sobre las participaciones preferentes. Y lo que hace es resumir la postura de la Fiscalía en algunas causas que se habían abierto y que se cerraron con la opinión favorable de la Fiscalía para que se cerraran. Primer argumento. Hombre, el mismo argumento que en el caso de las agencias de calificación. Vamos a ver, aquí no podemos procesar a todo el mundo. Tendríamos que procesar a todos los empleados de todas las entidades bancarias que han vendido participaciones preferentes sabiendo que lo que estaban vendiendo no era lo que estaban diciendo que vendían. Entonces utiliza una expresión muy bonita que se llama causa ingobernable. Sería una causa ingobernable procesar a todo el mundo. Bueno, claro, es ingobernable si no se quiere gobernar. O sea, quiere decir, si hay responsabilidad penal, pues que se deduzca la responsabilidad penal, ¿no? Y dice, no, vamos a utilizar un criterio, que es cuando exista un engaño estructural, cuando descubramos un engaño estructural, entonces sí hay responsabilidad penal. ¿Pero qué es eso de engaño estructural? La OCU presentó una querella por el tema de las preferentes y la Fiscalía dijo que eso no era un engaño estructural. Engaño estructural digo yo que es que una caja de ahorros, por ejemplo, Bankia, vamos a poner por ejemplo, ¿no? O Nova Caixa Galicia, diga, no, es que tenemos que emitir estas participaciones preferentes porque necesitamos activos, ¿eh? Estamos vacíos y necesitamos activos. A ver, ¿a quién engañamos? ¿Eso no es un engaño estructural? Yo creo que sí es un engaño estructural. No. Desde el punto de vista de la Fiscalía General del Estado no es un engaño estructural y por tanto, digamos, ahí no habría responsabilidad penal. Dice, bueno, también habría que investigar en cada caso si a una determinada persona se le ha engañado en concreto, ¿no? Pues sí, pero si uno lee las sentencias civiles, no penales, las civiles, que se están imponiendo, condenando a los bancos a devolver el dinero a los inversores, esos son estafas. O sea, una que leí ayer es que el adquirente de las preferentes sufría de Alzheimer y estaba esperando en el pasillo mientras los hijos estaban allí negociando con la directora de la entidad bancaria. Bueno, por mucho menos se condena por estafa en este país, ¿no? Entonces, la postura de la Fiscalía General del Estado, claro, lógica en el sentido de que no quieren una causa general contra todas las cajas de ahorros, sin embargo, desde el punto de vista penal no es demasiado admisible. Es decir, yo creo que ahí sí existen estafas. Existen algunas figuras que no son la de la estafa exactamente, la de la publicidad engañosa, por ejemplo, ¿no? Que no exige un daño tangible y tal, sino que exista un riesgo de daño para el inversor, que se podrían utilizar, sin embargo no se están utilizando. Resumen, la delincuencia organizada es muy mala, estamos de acuerdo, pero lo que ha ocurrido, la crisis financiera, como el problema que ha creado la crisis financiera, causada en última instancia por la connivencia de las agencias calificadoras con las empresas que vendían esos bienes, no tiene nada que ver con el daño que está produciendo la criminalidad organizada. Se cuantifica en un 3,6% del Producto Interior Bruto Mundial aproximadamente el producto del negocio de la criminalidad organizada. En el informe de Naciones Unidas se habla de aproximadamente entre 1 y 2 billones de dólares, billones de los españoles, no de los americanos, que son muchos menos. Bueno, pues creo, si no recuerdo mal, esa es la cantidad que ingresó, digamos, el Estado norteamericano por el tema de la crisis financiera. Es decir, lo que tuvo que detraer de recursos públicos solo Estados Unidos fue exactamente esa cantidad. Es decir, el daño que se ha producido ha sido altísimo
y el derecho penal debe estar para alguna otra cosa aparte de la zoofilia, digo yo, ¿no? Nada más. Bueno, muchísimas gracias a Aurora y a Nicolás. Si queréis hacer dos preguntitas breves, concisas y sobre todo directas, que intentemos que no sean reflexiones, el siguiente ponente lo agradecerá y la organización probablemente también. Nada respecto de la zoofilia ni nada parecido. Pues eso no toca hoy, ¿no? Era el antiejemplo. No tenemos nada, ninguna intervención. Pasamos Sí. al siguiente. Nos van a echar, pero sin descanso ni nada. Gracias. Por aquí.